Buenas tardes, les doy una cordial bienvenida a las y los convocados para esta 42ª sesión extraordinaria del año 2025 del Comité de Transparencia del 5º Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Con fundamento en los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información para el municipio de Tijuana, Baja California, siendo las 14:04 del día 20 de noviembre de 2025. A efecto de iniciar la sesión, procederemos a la lectura de la lista de asistencia y corroboración del quórum legal, por lo que les solicito, Secretaría Técnica, prosiga, por favor, en consecuencia. Con su venia, Presidenta. Me permito dar lectura a la lista de asistencia de los integrantes del Comité de Transparencia. En representación del presidente del Comité de Transparencia, la maestra Leticia Vidrio Moreno. Presente. Gracias. En representación de la síndica procuradora, el licenciado Fernando Jesús Zárate Ortiz. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Mejora Regulatoria, la maestra Lidia Leonora Martínez Robles. Presente. Gracias. En representación del presidente de la Comisión de Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción, el licenciado Gibran González Reséndiz. Presente. Gracias. En representación de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas, la licenciada Adela Margarita Cerda Chávez. Gracias. Presidenta, me permito informarle que para efectos del quórum legal se encuentran presentes la totalidad de los convocados para sesionar. Gracias. Existiendo un quórum legal para llevar a cabo la sesión, los acuerdos que se tomen serán válidos y legales. Secretaria Técnica, por favor, informe a los integrantes de este comité la propuesta del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, daré lectura a la propuesta del orden del día para esta sesión. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura del orden del día para su aprobación y modificación según sea el caso. Punto número 4, presentación del acta correspondiente a la 41ª sesión extraordinaria de fecha 12 de noviembre de 2025 para su revisión y posible aprobación. Punto número 5, presentación, discusión y en su caso aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio con terminación 957, 958 requerida por la Oficialía Mayor y la de folio 959 requerida por la Oficialía Mayor y la Secretaría de Educación Pública Municipal. Punto número 6, presentación, discusión y en su caso aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Oficialía Mayor para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con folio 929. Punto número 7, presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. Punto número 8, clausura de la sesión. Gracias. Pregunto a los asistentes si tienen alguna observación respecto al orden del día sometido a su consideración. No. En virtud de que no existen observaciones, Secretaría Técnica, les solicito someter a votación la propuesta del orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidenta de este comité, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta del orden del día, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta del orden del día. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el orden del día para la presente sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto. Punto número 4. Presentación del acta correspondiente a la 41ª sesión extraordinaria de fecha 12 de noviembre de 2025 para su revisión y posible aprobación. Al respecto, les informo que se ha elaborado el acta correspondiente en la que se abordaron los siguientes temas. La aprobación del acta de la sesión anterior, se aprobó la ampliación del plazo para dar respuesta a 3 solicitudes de acceso a la información y se confirmaron los proyectos de clasificación de información confidencial de 3 áreas de este ayuntamiento para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna observación por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo comentarios por parte de los integrantes, les someto a votación la propuesta presentada para su aprobación. Por instrucciones de la presidenta de este comité y de conformidad con el artículo 16, fracción sexta del Reglamento de Transparencia Municipal, pregunto a sus integrantes si están a favor o en contra de la propuesta de la presentada, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de la ley. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad la propuesta de acta correspondiente a la 41ª sesión extraordinaria del 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana. Antes de proceder con el siguiente punto a tratar y con la finalidad de dispensar la lectura de cada uno de los acuerdos presentados,
Le instruyo que haga constar la fundamentación legal aplicable a los acuerdos que sean analizados a partir de este momento dentro de la sesión para otorgar respuesta a solicitudes de acceso a la información y atención a obligaciones de transparencia. Una vez completada de lectura, y exponga el siguiente punto del orden del día. Por instrucciones de la presidenta de este comité, se hace constar que todos los temas que se analizarán y serán sometidos a su consideración en esta sesión se emiten bajo el amparo de las siguientes disposiciones. El artículo 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 7, apartado C de la Constitución Local y los artículos 39 y 40, fracción segunda de la Ley General de Transparencia. Expuesto lo anterior, me permito dar lectura y exponer el siguiente punto a tratar. Punto número 5. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la ampliación de plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información con número de folio 957 y 958, requerida por la Oficialía Mayor, y la de folio 959, requerida por la Secretaría de Educación y la Oficialía Mayor. Al respecto, les informo de la recepción de la solicitud 957, en la que se requiere información sobre la carpa instalada junto a Palacio Municipal, incluyendo su uso, temporalidad, medidas materiales, medidas de seguridad, costo, forma de adquisición, garantía y proveedor. También se pide conocer si cumple reglamentos y soporta condiciones climáticas de la región y qué ocurrirá con los puestos y el estacionamiento. Finalmente, se requieren documentos digitales como la solicitud de compra, justificación, facturas, especificaciones técnicas, planos y contrato de garantía. Referente a la solicitud 958, se requiere información de 2 vehículos oficiales, bitácoras de combustible desde octubre de 2024, nombre del funcionario que opera cada unidad, su cargo y funciones, así como la justificación documental del uso en horarios inhábiles, fines de semana y días festivos. Por último, respecto a la solicitud 959, en esta se requiere información sobre el proceso de basificación de 10 trabajadores, incluyendo la justificación legal utilizada para otorgar. Por lo anterior, con el fin de atender lo requerido y por el fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia Estatal, las áreas solicitaron una ampliación de plazo por 10 días hábiles adicionales debido a la necesidad de realizar un análisis exhaustivo e integración completa de la información requerida, así como por la carga de trabajo existente que les impide atender de manera inmediata la solicitud de ampliación. Tiene como propósito garantizar el cabal cumplimiento en tiempo y forma. Gracias, secretaria. Si existe alguna observación por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No habiendo intervención por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 1. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Se aprueba la ampliación de plazo por hasta 10 días hábiles adicionales para dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información antes referidas al término establecido inicialmente para dar contestación. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existen 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 1 de esta sesión. Por favor, de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de clasificación confidencial parcial requerido por la Oficialía Mayor para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con número de folio 929. Se informa que se recibió una solicitud en la que se requiere copia de los contratos de servicios de fibras ópticas celebrados durante el 24 y el 25 Ayuntamiento de Tijuana. Por lo anterior y después de la búsqueda de información, el área localizó un título de concesión administrativa con vigencia del año de 2020 a 2035. Por lo que en aras de atender lo requerido, solicitó analizar y, en su caso, aprobar la clasificación confidencial parcial del documento ante referido, el cual contiene los siguientes datos confidenciales: el número de credencial oficial expedida por el Instituto Nacional Electoral y el correo electrónico. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo real, demostrable e identificable, que comprometería la privacidad, seguridad y patrimonio fundamental de los titulares. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se les cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo ningún comentario por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 2. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial del título de concesión administrativa
en virtud de que contiene datos personales que permiten identificar a una persona física, específicamente la clave de lector y el correo electrónico de su titular. Dicha información se considera confidencial al advertirse de su divulgación podría vulnerar la privacidad y seguridad de los particulares, al no existir consentimiento expreso para su publicación, en atención a lo requerido en la solicitud de información 929. Segundo, se aprueba la versión pública del documento mencionado en el dispositivo primero. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta del acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. ¿En contra? Presidente, le informo que existen 4 votos a favor y 1 en contra de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 4 votos a favor se aprueba por mayoría de votos el acuerdo 2 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. Punto número 7. Presentación, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de clasificación confidencial parcial requerido por la Dirección de Administración Urbana correspondiente al cumplimiento de las obligaciones de transparencia del tercer trimestre de 2025. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Transparencia Estatal, que establece la obligación de poner a disposición del público y mantener actualizada la información relativa a las licencias otorgadas por el municipio, el área solicitó que se analice y en su caso se apruebe la clasificación de la información presentada a fin de garantizar su publicación conforme a la normatividad aplicable. El área presenta en cumplimiento al cuarto trimestre de 2025 como clasificación confidencial parcial 54 licencias de construcción y sus respectivas solicitudes por contener de un bien inmueble la clave catastral, lote, manzana, superficie y de una persona física la firma autógrafa, correo electrónico y número telefónico. Asimismo presenta 143 licencias de anuncios por contener de un bien inmueble la clave catastral y de una persona física la firma autógrafa. La clasificación de esta información se fundamenta en el artículo 3, fracción 9 y 115 de la Ley General de Transparencia, ya que la divulgación de estos datos personales representaría un riesgo al poder identificar a una persona física y de su patrimonio, datos que se proporcionaron únicamente para cumplir con los requisitos de un trámite sin que exista el expreso consentimiento del titular de los datos para su publicación, divulgación o revelación a terceros. Es cuanto. Gracias, secretaria. Si existe alguna intervención por parte de alguno de los integrantes de este comité, se le cede la palabra por un término de hasta 5 minutos. No existiendo intervenciones por parte de los integrantes, les solicito que dé lectura a la propuesta de acuerdo y posteriormente lo someta a votación. Por instrucciones de la presidenta de este comité, procederé a dar lectura a la propuesta de acuerdo para su consideración. Acuerdo número 3. En virtud de las disposiciones legales previamente citadas al inicio de la sesión y por las razones anteriormente expuestas, este comité resuelve lo siguiente. Primero, confirmar la clasificación de la información como confidencial parcial correspondiente a 54 licencias de construcción y sus respectivas solicitudes, así como de 143 licencias de anuncios por contener datos personales que permiten identificar a una persona física, específicamente la firma autógrafa, así como los datos asociados de un bien inmueble como la clave catastral, al determinar que la divulgación de estos datos podrá vulnerar la privacidad y seguridad patrimonial de los particulares, al no contar con el consentimiento expreso de los titulares para su difusión. Segundo, se aprueba la versión pública de los documentos mencionados en el dispositivo primero. Y tercero, se ordena al área para que actualice la información correspondiente al tercer trimestre de 2025. Dicho lo anterior, me permito preguntar a los integrantes de este comité si están a favor o en contra de la propuesta de acuerdo citado, solicitando en primer lugar que levante la mano quienes estén a favor. Gracias. Presidenta, le informo que existe 5 votos a favor de la propuesta de acuerdo. Gracias, secretaria. Con 5 votos a favor se aprueba por unanimidad el acuerdo 3 de esta sesión. Por favor de lectura y exponga el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 8, correspondiente a la clausura de la sesión. No habiendo más asuntos a tratar, se clausura esta 42ª sesión extraordinaria de 2025 del Comité de Transparencia del 25º Ayuntamiento de Tijuana, siendo las 14 horas con 17 minutos por su asistencia y participación. Muchísimas gracias.